Muchas gracias. Entonces, nuevamente saludar a quienes nos acompañan, por supuesto, la ministra de la Fiscalía Nacional, a doña Erika Mayra, no sé si también del Ministerio Público, sí, aquí estoy viendo, exacto, aquí estoy viendo a Ivonne Sepúlveda, saludarla, y a don Sebastián Aguilera, mucho gusto, una vez más agradecerle, han tenido una enorme paciencia con los distintos avatares que hemos tenido en la comisión, pero agradecerles a todos. Y Pilar, no sé si tenemos cuenta. No, presidenta, pero podría decir brevemente, claro, para que a su vez el Ministerio Público explique, porque la mayoría son propuestas del Ministerio Público. Muy bien. Y también hay una petición de reapertura del debate. Voy a iniciar por esa primero, presidente, de la senadora Muñoz, que está en la página 1516 del comparado que tenemos aquí a la vista. Aquí hubo una primera propuesta que fue aprobada por la Comisión para modificar en el artículo 411 del Código Penal relativo a la trata de personas, sustituir la pena que se aplicaba en el inciso primero, ¿cierto?, que dice actualmente, ¿cierto?, pena de reclusión en cualquiera de sus grados, y la Comisión, que decía en sus grados mínimo a medio, y se aprobó que fuera reclusión en cualquiera de sus grados, para darle un mayor campo de aplicación de pena al juez. Perdón, Pilar, sí. Como ha llegado la senadora Goich, vamos a dar inicio formal entonces a la sesión. En nombre de la patria entonces se abre la sesión, y explicarle a la senadora Goich, estamos recién comenzando, vamos a partir por una indicación de la senadora Muñoz, que está recién comenzando la explicación la secretaria, para que la señora Goich ahora se incorporó. Página 1516, senadora. ¿Ya? Aquí hubo un pronunciamiento de la comisión ya respecto del inciso primero del artículo 411 del Código Penal, referido a la trata de personas, y en el inciso primero se establece, ¿cierto?, por el Código Penal, la pena de reclusión en sus grados mínimo a medio. Se presentó una indicación por la senadora Muñoz y se aprobó que fuera reclusión mayor en cualquiera de sus grados, para darle un mayor margen al magistrado que va a resolver, y multa de 50 a 100 unidades tributarias mensuales. Pero se percató la senadora que en el inciso segundo, cuando la víctima fuera menor de edad, se establece pena de reclusión mayor en su grado medio y multa. Entonces quedaría una disociación ahí, y propone la senadora Muñoz reemplazar reclusión mayor en su grado medio por presidio mayor en sus grados medio a máximo, para que quede concordante con el inciso primero. Mi única observación es que en el inciso primero nos va a quedar reclusión mayor en cualquiera de sus grados, y aquí nos quedaría presidio mayor en sus grados medio a máximo. Yo creo que hay que, sí, porque según el Código Penal, ¿cuál es la diferencia aquí? La pena de presidio, el condenado queda sujeto a los trabajos prescritos por los reglamentos de gendarmería, y en los casos de reclusión no le imponen trabajo alguno. No sé, pero para que quede en concordancia, la concordancia. Claro. Bien, eso más bien es una concordancia, entonces sí es adecuatoria, entonces creo que habría acuerdo entonces para aprobarlo. Perfecto, ya, aprobado. Volvamos ahora entonces. Ahora volvemos desde el principio. Desde el principio, ya. La primera propuesta del Ministerio Público, todo esto conforme a las últimas decisiones de la Comisión, sí, consiste en modificar el artículo 109 bis, que ya la Comisión aprobó en general y que es el mismo texto que aprobó la Cámara, con algunos cambios que se concretarían a su vez en un artículo, en el reemplazo, la sustitución del artículo 372 ter del Código Penal. Aquí el artículo 109 bis tiene relación con las medidas de protección especiales para víctimas de delitos de violencia sexual, y como le digo, eso no tuvo indicaciones por parte de la senadora, pero el Ministerio Público propone sustituir algunas frases. En el texto aprobado por la Cámara de Diputados, en la página 2, establece que
el juez podrá, a petición de alguno de los intervinientes o de oficio, adoptar, dice, en cualquier etapa del proceso, inclusive desde la presentación de la denuncia. Eso se traslada al artículo 372 ter del Código Penal. Y la letra A, que está aprobada también, en general, que dice prohibir a los imputados, acusados o condenados todo acercamiento físico y contacto inclusive virtual o telemática con la o las víctimas, también se traslada al 372 ter del Código Penal. Entiendo que el Ministerio Público hace estos cambios y sustituye el artículo 372 ter, porque en el artículo 372 ter entonces quedaría que en los delitos de carácter sexual, que ahí se explican, se especifican, dice, el juez podrá, en cualquier etapa de la investigación o del procedimiento y aún antes de la formalización, a petición de parte o de oficio por razones fundadas, disponer las medidas de protección de la víctima y su familia que estime convenientes. Tales como, y aquí dice la sujeción del implicado, que nosotros entendemos que es del imputado, a la vigilancia de una persona o institución determinada, las que informarán periódicamente al tribunal. La prohibición de visitar el domicilio, el lugar de trabajo o el establecimiento educacional de la víctima. La prohibición de aproximarse a la víctima o a su familia. La prohibición de tomar contacto con la víctima o su familia y, en su caso, la obligación de abandonar el hogar que compartiere con la víctima. Todo va en la idea de protección de la víctima. El Ministerio Público Bien, podría... voy a ofrecer la palabra entonces al Ministerio Público, si le parece. Doña Erika. Buenos días, a todos y a todas. Presidenta, quisiera saludar por su intervención a la honorable comisión y pedirle si en esta parte puede dar la palabra a doña Ivonne Sepúlveda, que va a explicar esta materia. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika. Le damos la palabra a Ivonne Sepúlveda, entonces. Muchas gracias. Buenos días, señora presidenta, y a las honorables senadoras y a quienes nos acompañan el día de hoy, ministra y asesores. Bueno, la idea de la modificación de esta norma es, por una parte, porque el artículo, como señalamos en la comisión anterior, 109 bis, que se propone en el texto aprobado, contemplaba dos situaciones que son distintas. Una, que son las medidas cautelares, que estas deben imponerse una vez que se formaliza la investigación, salvo que la ley diga una situación diferente. Como ocurre actualmente, uno de los ejemplos es lo que ocurre con la ley 20.066, que ya establece la posibilidad de solicitar medidas cautelares anticipadas. Esto es, antes de la formalización de la investigación. Dicho eso, y dado que actualmente existe en el Código Penal, en el artículo 372 bis, una norma que contempla cuestiones similares, o sea, la norma actual dice, si me permiten, dice en los delitos establecidos los dos párrafos anteriores, por lo tanto es muy similar a lo que se propone, el juez podrá disponer en cualquier momento, a petición de parte, de oficio o por razones fundadas, disponer las medidas de protección del ofendido y de su familia, y que estime convenientes, tales como la sujeción del implicado a la vigilancia de una persona o institución determinada, y allí establece una serie de medidas cautelares. La diferencia sería introducir expresamente en este artículo la posibilidad de solicitar las medidas aún antes de la formalización, de manera tal de que no quede duda que es posible establecer esa medida cautelar. Y también se agrega lo que estaba inicialmente en la letra A del artículo 109 bis, que allí se indica, y por lo tanto esa también formaría a tomar parte de esta nueva propuesta del artículo 372 ter. Y dejaríamos en consecuencia en el artículo 109 bis solamente aquellas medidas que pueda adoptar un tribunal en el marco de la celebración de audiencias, que es una cuestión que todas ellas, digamos, de la letra B en adelante, dicen relación con ese tipo de actuaciones procesales, como por ejemplo el suprimir de las actas de las audiencias los nombres, direcciones, etcétera, la forma de individualizar
a la víctima y a sus familiares. Por lo tanto, esa es la idea, separar estas normas de manera tal que sea armónica y se mantenga una norma que ya está en el Código Procesal Penal, pero esta sea modificada, que es la del 372 ter. Esas son las razones. Y no establecería algún tipo de situación que aumente o vulnere cuestiones que ya estaban establecidas en el 372 ter, porque esto ya se permite en cualquier momento de la investigación. Lo único que se hace acá es aclarar que puede ser un antes de la formalización y se pasa, digamos, esta letra A ese articulado. No sé si queda ahí suficientemente claro. Sí, consulta, senadora Muñoz. Gracias, Presidenta. Me queda completamente claro la explicación de Ivonne. La comparto, pero solo consulto la letra A para salir al 362 ter. El resto quedaría en el 109. Sí, claro, la letra A y que puede hacer en cualquier etapa del proceso, inclusive desde la presentación de la denuncia. Eso todo se traslada al 372 ter y, como dijo la Ivonne, el artículo 109 bis queda solamente para aquellas medidas que pueden presentarse, que sea que el juez puede determinar en cualquier momento, en el principio, sí. Entonces hasta la letra E, se queda en el 109. Sí, así es. Bien, no sé si hay alguna consulta o si no, ¿les parece que lo demos por aprobado? ¿Sí? Muy bien. Sí. Pilar, entonces podemos considerar, digamos, por unanimidad de los presentes. Unanimidad de las presentes. De las presentes, entonces queda aprobado. Perfecto. Seguimos. Luego, Presidenta, hay que irse al página 5, sí, página 5, que esto ya fue aprobado por la comisión, pero aquí la Ivonne precisa bien, o sea, la redacción, que entonces nosotros ya la teníamos clara, pero en el inciso primero, pero ella también agrega una modificación en el inciso final. Sí. Entonces, respecto a la protección de los testigos, quedaría así: protección a los testigos. El tribunal, en casos graves y calificados, y esto es lo que se aprobó en la sesión anterior, o para evitar toda consecuencia negativa que puedan sufrir los testigos con ocasión de su interacción en el juicio oral, y ahí viene todo lo que está vigente. Podrá, por solicitud cualquiera de las partes o del propio testigo, disponer medidas especiales destinadas a proteger la seguridad de este último, las que podrán consistir, entre otras, en autorizarlo para deponer vía sistema de videoconferencia, separado del resto de la sala de audiencia, etc. Y en el inciso final, que actualmente establece que qué es lo que se entiende un caso grave y calificado, ahí se propone modificarlo en una pequeña redacción, pero que es de adecuación. Se entenderá que constituye un caso grave y calificado, especialmente cuando existan malos tratos de obra o amenaza en los términos del artículo 296 del Código Penal. Esas son las dos modificaciones que, como le digo, habían sido aprobadas en la sesión anterior, pero la redacción final no, ahora está clara. Bien, no sé si quieren que Ivonne explique o lo damos por entendido, digamos. Bueno, le ofrecemos la palabra a Ivonne. Gracias, señora presidenta. Bueno, en este caso, la idea, como el sentido del proyecto, es evitar la victimización secundaria. Precisamente pensamos que con una norma de este tipo, incorporándola en el 308, que establece medidas de protección para, si bien dice testigos, hay que tener presente que se entiende la víctima como un testigo, y eso también es importante que quede en esta historia de la ley, porque estamos precisamente incorporando a la víctima, porque de esa manera se ha entendido siempre en el Código Procesal Penal. Dicho eso, es importante señalar que esta es una forma que establece, que amplía las posibilidades de solicitar medidas de protección en audiencia, en juicio oral, precisamente en razón de evitar la victimización secundaria. Hasta ahora solamente se permite en casos graves y calificados y por solicitud de las partes o del testigo disponer estas medidas especiales de protección.
Ahora con esta modificación se van a poder incorporar o solicitar medidas de protección para víctimas y testigos para evitar toda consecuencia negativa que pueda sufrir este testigo con ocasión de su declaración en un juicio oral. Y la última modificación que se hace en el inciso final es para que solamente se entienda que un caso grave calificado, especialmente se entienda cuando existan malos tratos de obra o amenazas en los términos del artículo 296 del Código Penal, que la amenaza establece determinados requisitos, especialmente seriedad y verosimilitud. Por lo tanto, es importante que quedara esta norma, que es uno de los casos que se va a entender como graves y calificados, pero no el único. Y con eso pensamos que se cumpliría el propósito de dar una mejor y más efectiva protección a víctimas y testigos. Muy bien, muchas gracias, Ivonne. No sé si hay alguna observación de las senadoras. ¿Habría acuerdo? Muy bien. Entonces lo damos por aprobado por la unanimidad de las presentes. De las presentes, sí, Presidenta. Luego, página 8 del comparado. Aquí también fue una proposición que se hizo en sesión anterior por el Ministerio Público, si no me equivoco, por Erika, introducir el tema de la reproducción de declaraciones anteriores, específicamente en el caso de retractación de la víctima, cuando hay antecedentes fundados. Entonces, en el Código Procesal Penal existe el artículo 331, referido a la reproducción de declaraciones anteriores en la audiencia del juicio oral. Y el texto del cual se sacó la parte de la redacción es el artículo 42 del proyecto de ley sobre vida libre de violencia, que aprobó nuestra comisión, y por lo tanto la propuesta está en la página 10. Entonces, podrá reproducirse o darse lectura a los registros en que constaren anteriores declaraciones de testigos, peritos o imputados, en el caso, letra F, cuando existan antecedentes fundados sobre la retractación de la víctima, las que serán valoradas por el tribunal de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 297 del Código Procesal Penal, teniendo en especial consideración los informes psicológicos acompañados y los antecedentes relativos a la evaluación del riesgo en que se encuentra la víctima. Bien, le ofrecemos la palabra, no sé si Erika o Ivonne van a tomar la palabra. Ivonne. Señora Presidenta, que Ivonne explique, sí, por favor. Ya. Gracias. Gracias, Presidenta. Sí, efectivamente, la sesión anterior fue una propuesta que manifesté, precisamente teniendo a la vista esta norma que ya había sido aprobada por la Comisión en el proyecto Una Vía Libre de Violencia. Como el Código Procesal Penal, a diferencia del otro proyecto de ley, que es una ley integral, el Código Procesal Penal establece una norma específica para poder dar lectura y reproducir las declaraciones que se han vertido en un proceso de investigación. La idea era incorporar una letra F en el artículo 331 que ya existe y señalar allí en términos generales que cuando exista retractación de la víctima sean considerados y valorados por el tribunal de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 297 del Código Procesal Penal esta declaración. Y allí se agrega lo mismo que está en el proyecto de ley ya referido, con relación a los informes psicológicos acompañados y antecedentes relativos a la evaluación de riesgo de la víctima. Esto incluso con esta incorporación, si se aprueba así, esta modificación al Código Procesal Penal incluso ya no sería necesaria hasta la norma del proyecto por una vía libre de violencia, ya que esta es una norma general que estaría establecida para todas las víctimas. Muy bien. ¿Alguna observación? ¿Ninguna duda? Está muy clara, Ivonne, parece. Entonces, aprobamos de nuevo. Pilar, por favor, por unanimidad. Por unanimidad de las presentes, sí, Presidenta. Luego pasamos al tema que quedó pendiente también en la sesión anterior, relativa a la modificación de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público.
en que las senadoras Allende, Goich, Muñoz, Sabat y von Baer presentaron una indicación que involucraba que en todas las instituciones que intervienen en el proceso penal, y ahí se decía Carabineros de Chile, Policía de Investigación, etcétera, deberán realizar cursos de capacitación a sus funcionarios, peritos, fiscales y jueces, etcétera. Entonces ahí se produjo la duda de si había que modificar cada una de las normas de estas entidades, y el Ministerio Público propone un artículo 109 ter, si no me equivoco pasaría a 109 ter, que se denominaría deber de prevención de la victimización secundaria. Las personas e instituciones que intervienen en el proceso penal en sus etapas... página 11, perdón, página 11. Ya. Las personas... Es 109 bis, que dijo 109 ter. Es que ya aprobamos nosotros entonces, esto dependía, sí, ya. Por eso pasaría a ser ter si aprobamos lo que ya aprobamos al principio. Las personas e instituciones que intervienen en el proceso penal en sus etapas y esto sería dentro del Código Procesal Penal, no en la Ley Orgánica del Ministerio Público. Las personas e instituciones que intervienen en el proceso penal en sus etapas de denuncia, investigación y juzgamiento tienen el deber de prevenir la victimización secundaria, esto es, evitar toda consecuencia negativa que puedan sufrir las víctimas con ocasión de su interacción en el proceso penal. Y aquí viene lo del tema de la perfeccionamiento. Anualmente, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Servicio Médico Legal, Ministerio de Salud, Ministerio Público, Defensoría Penal Pública y el Poder Judicial promoverán planes de formación y perfeccionamiento que aborden la prevención de la victimización secundaria y la perspectiva de género en el proceso penal y fomenten una protección especial de las víctimas de violencia de género. Esa es la propuesta, para no hacerlo con cada una de las instituciones, sino Exactamente. que quedaría de manera general, que era la duda que teníamos la sesión pasada, se recordarán. Entonces, si es así, quedaría resuelto el tema de una norma más general, que el deber de prevención de la victimización secundaria, y esto obligaría entonces a todas las instancias que son las adecuadas, digamos, a todas las instituciones, Carabineros, Investigaciones, Servicio Médico Legal, etcétera, 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 que tienen que promover entre esos otros planes de formación, perfeccionamiento, que aborde la prevención, en fin, todo lo que hemos hablado. Presidenta. Sí, senadora Muñoz. En la indicación nosotras hablábamos de deberán realizar, y la propuesta acá es promoverán. Es un tema de admisibilidad. Sí, habría interesante eso, senadora Muñoz, porque nosotros hablamos de verán y aquí dice promoverán. Siempre nos ha parecido que el deberán es bastante más taxativo y menos ambiguo, por decirlo de alguna manera, o más así como solo la declaración de intenciones frente a una obligación, y por lo tanto me gustaría que nos explicara por qué usaron el promoverán. Parece que está levantando la mano Erika. Sí, gracias señora presidenta. Bueno, en relación a ese cambio, tuvimos una conversación con el Ejecutivo, está aquí presente los abogados asesores con los que conversamos esta materia, en el sentido de que pudiera generar algún impacto, dado que no se generan recursos adicionales con esta ley para las instituciones para generar esta capacitación. Nosotros habíamos mantenido la propuesta que se había generado en la Comisión del Senado de verán, así que creo que es importante que el Ejecutivo pueda explicar esto, pero a mí me gustaría de todas maneras hacer presente dos cuestiones que son relevantes en esta redacción. Lo primero, al ponerlo en el Código Procesal Penal, y si ustedes se fijan, incluimos además a la Defensoría Penal Pública, estamos cumpliendo la intencionalidad que manifestamos al inicio de estas conversaciones en la Comisión, que es que el deber de prevenir la victimización secundaria y evitar las violencias que las víctimas sufren en el proceso penal sea un deber para todas las personas involucradas en él, incluida la Defensoría Penal Pública, ¿no es cierto?, como intervenientes y órganos del Estado, y que asegure, ¿no es cierto?, este paraguas general de deber que nos permita ir cambiando las culturas institucionales en esta materia. Así que nos parece importante destacar esto y así aseguramos el trato digno de las víctimas, que es un deber bien que se manifiesta en tratados internacionales y en diversas legislaciones también, como la española y otras que son relevantes de considerar. Y en el segundo
punto, esta cuestión específica que creemos que pudiera tener alguna incidencia en su admisibilidad también en cuanto a el deberán, por la falta de recursos. Entonces, desde allí yo manifiesto un poco mi parecer en cuanto a que estábamos más o menos de acuerdo con el deberán, pero me pareció también importante la postura del Ejecutivo en esta materia, que creo que sería plausible que pudieran explicarlo en este momento. Bien, le vamos a ofrecer la palabra entonces al Ministerio. No sé si la ministra o las asesoras van a intervenir. ¿Alguna de las abogadas? Aquí Javiera. Muy bien, doña Javiera tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Saludar a todas las senadoras presentes acá, y a Erika y a Ivonne, que hemos trabajado bien de la mano en este proyecto. A mí me gustaría pedirle la opinión a la secretaria de la comisión, a la señora Pilar, si nos puede orientar. Nosotros buscamos una redacción, digamos, que sea adecuada, efectivamente, entendiendo que es importante que las distintas instituciones tengan estas capacitaciones y, como comentó la ministra en la sesión pasada, efectivamente nosotros como ministerio estamos dando hoy en día estas capacitaciones a distintas instituciones como por ejemplo Carabineros y PDI, y creemos importante incorporar esta obligación en el artículo 109 bis del Código Procesal Penal. Y me gustaría, señora Pilar, que usted nos pueda dar su opinión, porque creemos que la redacción como queda en el inciso segundo cuando dice: anualmente Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Servicio Médico Legal, Ministerio de Salud, Ministerio Público, Defensoría Penal Pública y Poder Judicial promoverán planes de formación y perfeccionamiento que aborden la prevención de la victimización secundaria y la perspectiva de género en el proceso penal y fomenten una protección especial de las víctimas de violencia de género. Simplemente confirmar, señora Pilar, que si es que no dejamos otro verbo rector, podría implicar recursos para estas instituciones. Muchas gracias. Sí. O sea, aquí estamos solamente hablando de un tema de admisibilidad. Entonces aquí sería interesante, más allá de la consulta que hace el Ejecutivo, se le diría a la secretaria cuál es la disponibilidad o la disposición que tiene más bien el Ejecutivo para que esto realmente se cumpla. Porque todos sabemos, ya lo acabamos de explicar, que al decir promoverán no es muy taxativo. Entonces, esto es bastante débil, o por decirlo de alguna manera, normalmente por temas de admisibilidad siempre estamos usando el promoverán, tenderán, a diferencia del podrán o deberán. Entonces, yo creo que aquí es importante que más bien sea el Ejecutivo el que decida qué es lo que quiere, en definitiva, respecto a esto que a nosotros nos parece extraordinariamente importante, porque si hay un tema que ha acompañado siempre a las víctimas, ha sido justamente la revictimización, entre otras cosas por la falta de preparación y capacitación con perspectiva de género y con la sensibilidad que se debe tener, casos sensibles como estos, a las distintas instituciones. Interesante que se incorpora no solo Carabineros, PDI, sino que el Ministerio del Médico Legal, Servicio Médico Legal, Ministerio de Salud, en fin, Defensoría Penal Pública, Poder Judicial. Creo que es extraordinariamente relevante. Entonces, bueno, más bien yo se lo digo ahora al Ejecutivo que nos diga qué es lo que ellos quieren. Javiera. Oye, ahí. Sí. Señora presidenta, y por su intermedio también saludar a la senadora y a todos quienes nos acompañan esta mañana. Efectivamente, nosotros creemos que es importante avanzar en lo que estamos hablando, pero creemos que deberíamos poner promoverá porque no tenemos las facultades nosotros hoy, en este minuto, para asegurarle un presupuesto a las otras instituciones. Eso tendría que ir a un informe financiero, eso no nos permitiría aprobar este proyecto hoy día. Por eso creemos que promover sería el verbo adecuado, pero insisto, nosotros como ministerio ya les estamos entregando esta oportunidad a todas las instituciones y sí tenemos la capacidad de avanzar en esta materia. Solamente que tenemos la duda, que por eso se refería a Javiera, que si se acorde al verbo que pongamos tendríamos un problema porque si no necesitaríamos asegurar financiamiento a esas instituciones. Le voy a ofrecer la palabra a la senadora Muñoz. Gracias, ministra. Sí, presidenta, yo entiendo a la señora ministra, que por su intermedio saludo. Por cierto, aquí entra presupuesto, entra Hacienda,
Sin embargo, si nosotros no desde la ley no mandatamos con vocablos fuertes, como es deberán, los cambios no se van a producir. O sea, de hecho va a seguir siendo esta una parte muy débil. Y si nosotros creemos que hay que hacer un cambio cultural a través de la formación, la capacitación, tenemos que exigir recursos para aquello. Porque de verdad es letra muerta todas las leyes que hacemos. Cuando nosotros nos vamos dando cuenta cómo se aplican, cómo intervienen efectivamente en la vida de las personas, nos damos cuenta que hay una etapa intermedia. La ley se hace y se aplica justamente por policía, por el Ministerio Público, por los tribunales. Y eso no son solamente instituciones, están llenas de personas, con formaciones específicas. Entonces yo creo que aquí este es un elemento clave, Presidenta, para la ruptura de seguir reproduciendo una cultura patriarcal en quienes imparten o quienes aplican las leyes. Entonces creo que habría que jugársela por obligar a que esto venga mandatado desde una ley para que la ley de presupuesto se adecúe a este mandato. Y no nosotros adecuarnos a la falta de presupuesto que siempre nos informan para este tipo de materia. Entonces yo creo, Presidenta, que ojalá pudiera patrocinarle el Ejecutivo, porque nosotros no tenemos mandato constitucional para aquello. Presidenta, Doña Pilar. Yo no he revisado todas las leyes de estas instituciones, pero a lo mejor alguien me va a criticar, pero yo creo que ellos cuentan con la atribución de planes de formación, y perfeccionamiento de su gente, de sus funcionarios. Entonces, no, dentro de sus atribuciones creo que ya cuentan con eso. Pienso que no es, no podríamos colocar, realizarán planes de formación o llevarán a efecto, no sé. Y quizás realizarán, está muy bien. O realizarán, y a lo mejor incluso agregar planes de formación y perfeccionamiento de sus funcionarios, no sé, o basta con eso, con la enunciación de esa manera. Se entiende que son de sus funcionarios. O que se entiende, ¿cierto? Se entiende, realizarán. Le voy a ofrecer la palabra. Muchas gracias, Pilar. Buen aporte. Le voy a ofrecer la palabra a la senadora Goich y después una opinión breve, tanto de Erika como del Ejecutivo, y decidimos. Me parece perfecto lo que plantea Pilar. Me ahorró la intervención. Yo sugiero realizarán, me parece un verbo perfecto. Bueno, a ver, brevemente. No sé, Erika y después el Ejecutivo. Por su intermedia, señora Presidenta, sí, de acuerdo con la palabra realizarán, nos permite un poco de flexibilidad y también muy de acuerdo con la señora secretaria. Todas las instituciones tienen presupuestos para capacitación y por lo tanto lo que aquí se mandataría es que en ese presupuesto de capacitación incluyan, ya en lo que tienen, prioricen, ¿no es cierto?, elijan cursos para estos fines y por sobre otros que caerían en otra prioridad institucional. Eso yo creo que se puede hacer perfectamente. Muy bien. Ministra, no sé si quiere, o Javiera, una observación, pero creo que nosotros nos estamos inclinando por el realizarán. Perfecto, estamos de acuerdo con el verbo realizarán. Muy bien, gran aporte de la Secretaría, entonces se agradece. Entonces estaríamos aprobados. Ya. Muy bien por la Secretaría. Gracias, Pilar. Entonces estaríamos aprobados por la unanimidad de las presentes. Señora Presidenta. Sí, doña Erika. Quisiera hacer una consulta en relación porque no sé si quedó el resto del articulado que se había propuesto en el 20 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que estaría un poco más abajo, señora secretaria, si me puede ayudar. No, perfecto, se había retirado. Si tenía la duda para mayor claridad. La indicación se entendería o retirada retirada mejor, ¿cierto? Sí. Perfecto. Claro. Sí, la retiramos. Perfecto, muchas gracias. Muy bien. ¿Qué más? Ahora tenemos que ir a la página 17. Esto había quedado pendiente también la sesión anterior, que es el artículo 6. Aquí se presentó una indicación que está en la cuarta columna de la senadora Sabat, Goich, Allende y Muñoz, para agregar determinados artículos del Código Penal, o sea, determinados delitos, dentro de lo que corresponde a la no procedencia de la sustitución de las penas privativas o restrictivas de libertad, que establece la ley de sustitución de las penas,
e incluir entonces delitos estupro, abuso sexual agravado, abuso sexual de mayores de 14 años, abuso sexual de menores de 14 y trata de personas. Quedarían incluidos, digamos, dentro de la no procedencia de la facultad de sustituir la pena privativa o restrictiva de libertad respecto de los autores de esos delitos. Esa es la idea, Presidenta. Muy bien. ¿Y cuál era la duda que tuvimos antes? Porque No alcanzamos. No alcanzamos, ya me parecía. Llegó el término de la sesión. Muy bien. Ofrezco la palabra a Ivonne, entonces. Gracias, señora presidenta. No hay observación al respecto porque precisamente era lo que en su momento habíamos formulado como una forma de ir adecuando las normas. Bien, entonces creo que es evidente que lo podemos aprobar por la mayoría de las presentes. Unanimidad, no por la mayoría, me corrijo. Por unanimidad de la mayoría de las presentes, y de la senadora presente. Luego, página 21, modificación también, una indicación de la senadora Sabat, Goich, Allende y Muñoz respecto del artículo 7, que a su vez se refiere, que modifica el decreto ley 321 del año 25, que establece la libertad condicional. Entonces aquí lo que se hace es que las personas condenadas por los delitos sexuales, que son los mismos que refería antes, estupro, abuso sexual agravado, etcétera, claro, ellos solo podrán postular al beneficio de la libertad condicional cuando hubieran cumplido los 2/3 de la pena. Muy bien. La idea es incluir también esto. ¿Alguna observación, Ivonne? No, señora presidenta, es lo mismo, sigue la misma lógica. La inclusión de estos nuevos delitos. Creo que estamos en condiciones de aprobarlo, senadoras. Presidenta, sí, como que aquí terminamos con este comparado especial, pero como quedan unos pocos minutos, Presidenta, también tenemos unas dudas en la Secretaría. Ya, perfecto, adelante, es el momento. ¿El comparado antiguo lo tienen las senadoras o no? Ya. Presidenta, en la página 4 del comparado antiguo, que es lo con el que empezamos a trabajar, se aprobó una indicación. Me dio dos. Se aprobó una indicación de la senadora Sabat, Goich, Allende y Muñoz, página 4, relativo al artículo 109 del Código Procesal Penal, derechos de la víctima, en que la Cámara de Diputados le había agregado un inciso segundo nuevo, la indicación lo sustituye, y nosotros tenemos dudas más bien de como que el orden de cómo quedó ese inciso. Por ejemplo, Presidenta, bueno, se establecen que además las víctimas tendrían los siguientes derechos. Entonces viene a contar con acceso a asistencia y representación judicial, no ser enjuiciada, estigmatizada, etc. En la letra F, por ejemplo, se establece la protección de sus datos personales, la protección de la víctima y los de sus hijas e hijos respecto de terceros y de su intimidad, honor y seguridad, para lo cual el tribunal que conozca el respectivo procedimiento podrá disponer a petición de parte las medidas que sean pertinentes. Si estamos hablando antes de derechos que van a tener las víctimas, ¿por qué se le establece, esa es nuestra opinión, la exigencia de que a petición de parte el juez va a establecer la protección de los datos personales? Luego, en el párrafo que se inicia con el fin anterior, se solicitará que la declaración que realice sea tomada por personal especializado, de Carabineros de Chile, etcétera, resguardando su privacidad y dignidad, y cuente con las condiciones necesarias para procurarte que ésta no vuelva a realizarse durante la etapa de investigación, a menos que ello sea indispensable para el esclarecimiento de los hechos o que la propia víctima lo requiera para así evitar su victimización secundaria. A lo mejor eso estaría de más, no sé, esa parte. A ver, vamos por parte. Vamos a lo primero de que tienen la duda. Ofrezco la palabra. No sé si Ivonne tiene alguna observación sobre este hecho que tendría que ser a petición de parte. La protección de los datos personales y los de sus hijos e hijas. Ivonne, ¿tiene alguna observación? ¿O eso es así? Si estoy revisando la indicación y a ver, ¿y por qué quedó?
indicación del Ministerio Público? No es. Esta es una indicación que ya está aprobada, sí estamos haciendo una consulta, que es Estamos volviendo atrás por algo ya aprobado, pero que tiene dudas. sí, de la senadora Sabat, Goich, Allende y Muñoz. Claro, porque se le Son derechos que claro. tienen como víctima. O sea, saber Es el si está de más 109. la petición de parte. ¿Alguna opinión? La verdad es que esto a lo mejor quedó... Eso digo yo. no sé por qué puede haber quedado, pero debería eliminarse. Efectivamente, no entendemos. Sí. Está viendo si tenía algún sentido leyendo todo el articulado. Pero efectivamente es un derecho solicitarlo, entonces no debería ir ese agregado que efectivamente anota la secretaria. ¿Habría acuerdo para borrarlo entonces? A petición de parte, ya. ¿A petición de parte? Sí. Y ¿Cómo quedaría entonces la protección de datos personales? sí, la protección de sus datos personales y tendrá derecho, ¿cierto?, a la protección de sus datos personales y los de sus hijas e hijos respecto de terceros y de su intimidad, honor y seguridad, para lo cual el tribunal que conozca del respectivo procedimiento podrá disponer las medidas que sean pertinentes. Eso, las medidas que sean pertinentes. Luego hay un párrafo dentro de este inciso segundo que empieza con el fin anterior, ¿cierto? Se solicitará, porque estamos hablando de todos los derechos, entonces con el fin anterior dice, se solicitará que la declaración que realice la víctima sea tomada por personal especializado, etcétera, resguardando su privacidad y dignidad, y que cuente con las condiciones necesarias para procurar que ésta no vuelva a realizarse durante la etapa de investigación, a menos que ello sea indispensable para el esclarecimiento de los hechos. Creo que la última frase, o que la propia víctima lo requiera para así evitar su victimización secundaria, está un poco de más, Está de más. ¿o no? Yo creo que está repetitiva y demás. ¿Podríamos acordar de sacarlo? Y nuevamente agradecerle a Pilar su rigurosidad. Muy bien. Después, aquí estamos en la duda también. Para dichos efectos dice los funcionarios señalados en el artículo 79, que en el fondo son los mismos de Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, y dice, y los fiscales del Ministerio Público prevendrán a la víctima con el objeto de que, de ser posible, la declaración quede lo suficientemente registrada para que pueda ser analizada por los intervinientes. Si estamos hablando de derecho, ¿por qué de nuevo van a prevenir a la víctima, salvo que sea una cosa así como de aconsejarla, ¿cierto?, con el objeto que, de ser posible, dice, la declaración quede lo suficientemente registrada? Yo entiendo que eso queda registrado dentro de lo que es el lo suficientemente procedimiento. de lo más raro, eso no sé por qué pasó así. Sí. Sí, es medio extraño. A ver, ¿alguna opinión, Ivonne, al respecto? Mayoritariamente unánime. Ivonne, ¿alguna opinión? Entendemos esto, que le podríamos preguntar también a Erika. Le doy el... Sí, me permite, porque esta fue ella había trabajado en estas propuestas y nos podría dar más luces sobre lo que el sentido de esta. Muy bien. Por favor, Presidenta. Gracias. Erika, por favor. Gracias, señora Presidenta, por su intermedio. Aquí hubo un debate en torno a que se proponía que las víctimas fueran atendidas para su declaración bajo el sistema de la ley de entrevista investigativa, lo que pudimos argumentar ante la comisión de que no era posible desde el punto de vista de los recursos. Y de esa manera aquí se intenta decir
que si es posible videograbar a las víctimas o si es posible tener una grabación de otra naturaleza, ¿no es cierto?, no con los recursos o bajo la estructura de la ley 21.057 que hace obligatoria la grabación, se pudiera realizar para tener esta grabación y evitar nuevas declaraciones. Entonces, de alguna manera es una forma de expresar eso. Quizás la forma no es tan clara y en el fondo permitiendo que exista esa opción sin que sea obligatoria, porque no hay recursos, al menos en esta ley, asociados a esa estructura, y en la ley 21.057 tampoco habría cabida desde el punto de vista de lo operativo, las salas de entrevista que hay disponibles, los entrevistadores que hay disponibles, los recursos tecnológicos, los servidores de almacenamiento de las entrevistas, y todo está financiado y acotado a las 25.000 víctimas de delitos sexuales, niños, niñas y adolescentes y otros delitos graves del catálogo de esa ley. Por lo tanto, tiene que ver con eso. Bien, que habría que como que mejorar un poquito tal vez la redacción para nuevamente buscar el equilibrio, que no tengamos un tema de presupuesto. Yo creo, senadora, que ¿Sí? dice en esta parte, dice, con el fin anterior se solicitará que la declaración que se realice sea tomada por personal especializado, etcétera, resguardando su privacidad y dignidad y cuente con las condiciones, y ahí se podría agregar quizás y el soporte necesario para procurar que ésta no vuelva a realizarse durante la etapa de investigación, a menos que ya sea indispensable y la víctima lo solicite. Introduciendo la palabra soporte, estamos dando luces de que pudiera hacerse no por registro escrito, y eso permitiría abrir ese escenario. Sí, me parece. ¿Habría acuerdo, senadoras? Si le agregamos y el soporte, y con lo cual eliminamos el inciso que le decía. o el párrafo que venía a continuación. Sí. Y lo último, esto sí que es una cosa... Perdón, pero sí, formalicémoslo. ¿Habría acuerdo entonces? No tan rápido. Habría acuerdo. Ya. ¿Y otra duda más? Perdón. Lo último, en la página 7, que esto yo creo que es una cosa de orden nomás. Después termina diciendo, asimismo, la denuncia deberá ser recabada resguardando la privacidad de dicha interacción. ¿Dónde está leyendo? Perdón? Página 7... Sí, ya. Dice, asimismo, la denuncia, ahí dice denuncia, ¿cierto? La denuncia deberá ser recabada resguardando la privacidad de dicha interacción y con respeto de la dignidad de la víctima. Y luego dice, el Ministerio Público citará a la víctima a prestar declaración en el tiempo más próximo a la denuncia, contado desde que ésta ingresa a su conocimiento. Esa es una duda mía. ¿Esto está bien este orden aquí al final o a lo mejor habría que colocarlo más arriba? No sé. Erika está levantando la mano. Sí, es raro que hablemos de declaración y hablemos de denuncia después de hablar de declaración. Quizás lo relativo a denuncia debería indicarse más hacia el inicio del articulado y dejar como lineal todo lo que tiene que ver con la declaración propiamente tal. Uh-huh. Tenía razón entonces, Pilar, ¿Cómo quedaría entonces? ¿Cómo quedaría? ¿Dónde la ponemos, lo de la denuncia? Si se puede subir, sí. Sí, se podría subir. ¿A dónde? A ver, hasta... No, a ver... En la misma letra dice, dice, aquí se toman todas las medidas de prevenir la victimización secundaria, perfecto. Ahí podría ser al tiro, en un inciso siguiente, después de contempla, indicar que la denuncia se debe tomar con esos estándares que se han indicado. Y después empezamos a hablar de la declaración. La letra H como el segundo párrafo. Claro. Sí. Contempla. Claro, porque ahí intervienen en la etapa de denuncia, investigaciones. Claro, entonces después de contempla otro párrafo y me habría que cambiar el vocablo a sí mismo y entrar directamente a la denuncia.
deberá ser recabada resguardando la privacidad de dicha interacción y con respeto de la dignidad de la víctima. Y después, párrafo siguiente, entramos a regular la declaración. Una consulta, ¿se usa todavía hablar del honor? Porque respecto a tercero, su intimidad y seguridad, ¿el honor también se sigue manteniendo así? A mí me suena así como un poquito decimonónico. Yo no sé si estoy muy adelantada o qué, pero me parece tan decimonónico. ¿Ah? Todavía la honra mantenemos. se usa más que el honor. ¿Ah? La honra Sí. se usa más la honra que el honor. Sí, quizás ponerle la honra mejor en lugar del honor, porque a mí me sonó de lo más. ¿Habría acuerdo con ponerle la honra? No sé cómo queda en consistencia, ¿no? A ver, letra F, la protección de sus datos personales y los de sus hijos, de sus hijas e hijos respecto de terceros y de su intimidad, honra y seguridad, para lo cual el tribunal que conozca el respectivo procedimiento podrá disponer las medidas que sean pertinentes. Exacto. ¿Habría acuerdo? Ya. Ahora, Pilar, ¿cómo quedaría? Usted está acomodando entonces, ¿dónde ponemos lo de la...? Lo de la, perdón, Presidenta, lo de... Estamos viendo la de la anuncia. Ah, sí. Para- En la letra H, claro, o sea, quedaría la letra H, dice, letra H, a que se tomen todas las medidas para prevenir la victimización secundaria, esto es evitar toda consecuencia negativa que puedan sufrir las personas con ocasión de su interacción en calidad de víctimas con los funcionarios y funcionarias o instituciones que intervienen en las etapas de denuncia, investigación y juzgamiento de los delitos que ésta contempla. Ahí, que ésta contempla. Allá. Y a continuación entonces sería, la denuncia deberá ser recabada resguardando la privacidad de dicha interacción y con respeto de la dignidad de la víctima. Y a continuación sería, con el fin anterior, se solicitará que la declaración que realice sea tomada por personal especializado de Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones o el Ministerio Público, resguardando su privacidad y dignidad y cuente con las condiciones y el soporte necesario, ahí le agregamos, para procurar que ésta no vuelva a realizarse durante la etapa de investigación, a menos que ello sea indispensable para el esclarecimiento de los hechos. ¿Está bien? ¿Habría acuerdo? Está bien. ¿Erika? Ahí hay algunas cosas que se están repitiendo. Si lo puedes subir, señora secretaria, por favor. Sí. A ver, entonces, muchas gracias. Sería, tendríamos ahí el párrafo de la denuncia y luego sería, Sí. hay una, sí, y hay una cierta confusión porque cuando hablamos de denuncia también se realiza una declaración. Y ahí es más difícil que los funcionarios policiales tengan posibilidad de grabar. Por lo tanto, habría que hacer una distinción acá, cambiando el párrafo quizás de la siguiente manera. Asimismo, se solicitará que la declaración que realice sea tomada por personal especializado, como tratando de distinguir la etapa de denuncia de la etapa de declaración durante la investigación. Eso creo que ayudaría a no confundir esos planos y a permitir que en ambas instancias, si fuera posible, se pudiera videograbar, pero no cerrarlo a que solo ocurra eso en la etapa de denuncia, porque eso podría perjudicar las posibilidades fácticas de hacer las diligencias correctamente. Ya, entonces, en vez de con el fin anterior, decir asimismo. Se Asimismo, solicitará que la... Yo no le pondría, si me permite, se solicitará. Asimismo, se instará a que, o un verbo así, ¿no es cierto? Porque no a solicitud, sino que de alguna manera se intencionará, no sé cuál es el verbo más exacto, pero la idea es que propendamos, ¿no es cierto?, a que la declaración sea hecha de esa manera. Entonces, asimismo, la declaración no. Asimismo, sí, la declaración. Pero no cerrarlo, porque no siempre es posible que tengamos esa posibilidad de videograbar. Habría que buscar un verbo ahí que permita tener esta posibilidad en ambas instancias, ya sea en la policial como en la de la fiscalía, como una posibilidad cierta, es decir, permitida por la ley procesal penal,
en esto y reconocida en ese sentido. Entonces podría ser, asimismo, se podrá realizar la declaración, o no, porque ahí tendríamos problemas con el personal. Asimismo, se instará a que la declaración se realice por personal o sea tomada por personal especializado. Podría ser así. Asimismo, se instará a que la declaración sea tomada por personal especializado de Carabineros de Chile y lo que dijimos del soporte. Veo la mano levantada, no sé si sigue Sebastián, parece que quería decir algo, que hace un rato que lo estoy viendo, aunque ahora desapareció, pero en el otro pantalla se ve la mano de Sebastián. Yo no sé si Sebastián quiere decir algo o Iván, Ivonne. Sebastián. Muchas gracias, señora presidenta. Muy cortito, no, era en relación al punto anterior y tenía que ver con esta incorporación de regulación a propósito de la denuncia. Creo que quedaría mucho más claro si es que estas especificaciones que se hacen, en definitiva estos nuevos derechos que se aseguran a la víctima al momento de la denuncia, quedan incorporadas más bien en la regulación del Código Procesal Penal a propósito de la denuncia. Están en particular en el artículo 173 del Código Procesal Penal, de manera tal que quede muy claro que nos estamos refiriendo solamente a esto. Y así, precisamente como decía Erika, no confundir tanto la regulación que se pretende respecto a la declaración versus estos otros derechos que son más bien particulares de la denuncia. Y así quizás también darle más claridad al articulado que se está proponiendo en el 109. El artículo 173, por ejemplo, regula la denuncia y quizás se podría incorporar como incisos finales estas modificaciones que se pretenden al final de este 109. Eso es lo que tenía pensado decir, sin perjuicio de lo que Ivonne quiera señalar. Pilar. ¿Erika o la presidenta? Erika. Ivonne, ya. Bueno. Ivonne primero, parece que estaba primero. Erika. Ivonne. Gracias, señora presidenta. No, era más o menos la misma línea de lo que estaba señalando justamente Sebastián, en el sentido que estos son derechos, ¿no? Y parece razonable que quede como derecho el generar, digamos, todas las condiciones para evitar y prevenir la victimización secundaria. Y todo esto otro es denuncia, porque acá empezamos a incorporar denuncia y declaración, que son cuestiones y pueden ocurrir incluso en momentos distintos. O sea, cuando una víctima hace una denuncia, que es un acto, digamos, procesal y que está regulado, como dice Sebastián, en un acápite diferente del Código Procesal Penal, ocurren diferentes cosas. Y dentro de ellas se puede, como diligencia ya de investigación, que es una etapa siguiente, comienza la investigación y esa se puede hacer digamos, la propia policía, está dentro de las actuaciones propias, la toma de declaración, o también una diligencia ordenada por la Fiscalía. Y en ese contexto, la toma de declaración se transforma en una diligencia de investigación distinta, separada a la denuncia propiamente tal. Y entendemos que esta regla, sí creo que es importante mantener estas reglas de evitar la victimización secundaria a lo largo de todo el proceso penal. Parece razonable que esté establecida esta separación entre la denuncia y las otras diligencias de investigación, porque esas son muchas más. La toma de declaración es un momento. Y una diligencia, que sin duda es importante y fundamental tener este eje para poder evitar la victimización. Pero sí hay que tener en cuenta que las exigencias son distintas para uno y otro momento procesal. Eso creo que es lograr tal vez con esta separación. A ver, si logramos ahora resolverlo, podríamos dejarlo listo. Si no, habría que traer una propuesta de redacción y sería el único y punto, digamos, pendiente. Pero yo preferiría
tenemos un tema más que no está, perdón, voy a hacer un paréntesis. Entiendo que se aprobó tener sesión lunes y martes, pero no han dicho, pero yo me imagino que la sesión del lunes va a ser en la tarde, porque es el día inmediatamente después de la elección, es muy difícil que haya una sesión en la mañana. Si es así, veíamos que es muy difícil que pudiésemos funcionar. Presidenta, hoy día van a dar los acuerdos de comité, pero extraoficialmente la próxima semana sesionaría la sala martes y miércoles. Ah, martes y miércoles. Sí, no, martes, no. Martes y miércoles, ya. Entonces, claro, se puede hacer. Ojalá lo encontremos ahora. Tenemos unos 5 minutos y lo encontramos la redacción adecuada. Si no, pues sugeriríamos trabajar en la redacción con la Secretaría y votarla como primer punto, que es nada más que eso, y después teníamos el compromiso el próximo martes de escuchar a la ministra. Sobre sociedad conyugal, exactamente, que hace rato que nos estaba solicitando ese espacio. A ver, Erika, damos la oportunidad si encontramos. Gracias, señora presidenta. Yo aquí, con el debido respeto y cariño a mis compañeros, quiero disentir. No habíamos trabajado en esta parte especialmente, así que hago esa prevención. Pero creo que esta normativa está haciendo una mirada específica respecto de un víctimas y, por lo tanto, en la letra H, de alguna manera estamos haciendo un recorrido de ciertas instancias importantes en que hay interacción con esas víctimas. Por lo tanto, en el párrafo inicial está como este paraguas descriptivo, ¿no es cierto?, de cuidado, y en el segundo inciso, yo creo que es posible hacer esta mención sencilla a la denuncia. Los abogados sabemos que cuando hablamos de denuncia es denuncia y cuando hablamos de declaración es declaración. No obstante, se pueda suscitar en ese momento también en la misma instancia de la denuncia. Por lo tanto, no veo dificultad en que se agregue, como habíamos dicho antes, el párrafo, luego de la palabra juzgamiento de los delitos que ésta contempla, un inciso siguiente que hablara de la denuncia, subiendo el párrafo de abajo, poniéndolo allí, quitándole a sí mismo, y que dijera directamente la denuncia y lo que señala en ese momento, y luego seguir con el inciso 0 que dijera borrar con el fin anterior y simplemente decir la declaración, porque la declaración sea tomada por personal especializado de las policías, Ministerio Público, y como habíamos dicho, con la introducción de la palabra soporte. Y ahí tenemos regulada la instancia de denuncia y la instancia de declaración, instando a que se haga por personal especializado y con un soporte que permita el registro, haciendo alusión, ¿no es cierto?, a los medios tecnológicos. Esa es la propuesta, por lo menos por mi parte. ¿Alguna reacción de Ivonne o de Sebastián? Presidenta, de acuerdo. Estaba leyendo mejor el artículo y tiene razón Erika en cuanto el inciso de segundo hace la especificidad de los delitos. Por lo tanto, efectivamente sería un error en ese contexto a otro artículo. Me parece que la manera en la que lo señala Erika podría quedar más claro, que se tratan de instancias que pueden ser distintas, que en el fondo nuestra preocupación. Yo creo que igual esta discusión, quedando en la historia de la ley, va a quedar de todas maneras con mayor precisión o claridad el hecho de que nos estamos refiriendo a situaciones distintas y regulaciones, pero que están todas orientadas al mismo fin, que en el fondo es prevenir la victimización secundaria de este tipo de víctimas. Coincido también en que el tema de la incorporación de la voz soporte permitiría en todo caso salvar la cuestión o esa redacción extraña que hablaba del registro. Creo que queda lo suficientemente claro que se refiere al soporte que puede ser videograbado o no, pero que en definitiva permitiría poder incorporarlo con posterioridad a través del artículo 308 que modificamos. Entonces creo que, perdón, el 331 que modificamos, letra E. Por lo tanto, creo que se podría avanzar en esa redacción, si es que queda más claro, podríamos verlo ahí mismo, si es que lo podemos hacer, a ver si se entiende como quiere que quede. A ver, yo creo que vamos a tener que dejarlo como el primer punto para la siguiente, porque la verdad es que tratar de ahora de comprimir está llegando al término de la hora.
Así que voy a dejarlo hasta ahí con el compromiso, por favor, la buena voluntad que siempre han mostrado de ponerse de acuerdo y con la ayuda, por supuesto, de la Secretaría para poder llegar a una propuesta, un texto único que lo votamos como primer punto de la tabla del próximo martes. Ministro, ¿usted me pidió la palabra? Ministra, ¿usted pidió la palabra? Sí, gracias. No, Presidenta, solo hacer el punto que nosotros como Ejecutivo estamos de acuerdo con la propuesta que hizo Erika Mayra y bueno, desde ya obviamente nuestra disposición a trabajar con la Secretaria y con el Ministerio Público en orden de llegar el lunes con esa reacción. Perfecto, muchas gracias, ministra. Senadora Muñoz, ¿te pidió la palabra? Sí, pero es por otro tema, Presidenta. Ya, pero perdón, ¿habría acuerdo entonces de que queda como primer punto y que próximo martes? Sí. Y después escuchamos a la ministra en el tema sociedad conyugal. Senadora Muñoz. Sí, Presidenta, es sobre solicitar que la Comisión envíe un oficio al Contralor por el reglamento de la ley de apellidos. Porque eso estaba en el Ministerio de Justicia y creo que el Ministerio nos respondió que pasó a Contraloría y de Contraloría le hemos perdido la pista. Entonces... Y respondió el ministro de Justicia, sí, que había que esperar a lo que resolviera una institución autónoma, dijo, como la Contraloría. Entonces, estamos bien, de un lado para otro, estamos demorando mucho la... ¿De acuerdo entonces la comisión para mandar ese oficio? Muy bien. A propósito de la palabra oficio, me acordé de algo. ¿Se acuerda cuando hice la denuncia que ocurrió con la concejala Valparaíso y quedamos de oficiar a la generala que nos dio el dato, doña Erika? ¿Hemos tenido respuesta? Nada por ahora, Presidenta. ¿Se enviaron los dos oficios? Propongo insistir nuevamente y si no, hacemos una declaración ya más pública, digamos. ¿De acuerdo? Sí, ahora me acordé por la palabra oficio que siempre... Muy bien. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, la vamos a levantar agradeciéndole una vez más, por supuesto, a todos los que están, todos y todas, que nos han colaborado para avanzar en este proyecto, que ya estamos casi viendo la luz final de este túnel. Muchas gracias. Así que se levanta la sesión.